Buenos días, mi nombre es Jonathan Fernando Franco Cárdenas, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y el día de hoy, por medio del presente video, voy a exponer y explicar los conceptos y ejemplos que pueden abarcar el tema de la reingeniería para corregir o mejorar un software ya existente. Primeramente, pues lo que se debe definir y se debe tener claro para abarcar este tema es el qué es la reingeniería de software. La reingeniería de software es un proceso el cual permite estudiar un software a profundidad con el fin de poder modificar, mejorar o corregir el mismo. Eh, en este gráfico que podemos ver en pantalla, es un gráfico tomado de Prisma. Nosotros podemos ver como el ciclo que se conoce como reingeniería de software. Inicialmente vamos a tener como un análisis de inventarios, es decir, vamos a hacer un reconteo, una compilación de qué tenemos nosotros actualmente. Es decir, qué tenemos en documentos, qué tenemos en código, qué tenemos en versionamiento y en general en todos los aspectos referentes al software que se esté estudiando. A continuación, como próximo paso, viene la reestructuración de documentos. Es decir, vamos a empezar a organizar de forma que se pueda comprender más fácil la documentación y todo lo que se tenga al respecto del software que se ha encontrado. Una vez ya se tiene esta información sintetizada, vamos a empezar con el proceso de ingeniería inversa. La ingeniería inversa es analizar y estudiar el software y su funcionamiento de adelante para atrás. Es decir, yo empezar a ver qué tengo funcionando y en base a lo que veo que funciona, empiezo a buscar cómo funciona por detrás. Entonces ahí se va a realizar todo este proceso que es un poco más a nivel de código, a nivel de estudiar el código, de su comportamiento, de qué se tiene actualmente, hay errores, funciona bien, cómo está el estado actual del software que estamos estudiando. Como siguiente paso, tenemos la reestructuración de código. En esta reestructuración es en donde ya se realizaron los diferentes pasos que veremos más adelante y se va a empezar con la modificación, corrección o mejora del código que estamos estudiando. Es decir, o simplemente ordenamiento. Entonces podemos nosotros ya empezar a tocar el código para que éste quede actualizado y mantenible y escalable a lo largo del tiempo. Después de eso también podemos reestructurar el tema de datos. Por poner un ejemplo un poco más práctico, digamos que yo veo que tengo una base de datos, pero yo puedo optimizar esta base de datos haciendo uso de nuevas tablas que sean eficientes. Pues yo puedo entrar a tomar esto. Digamos que tenemos en una tabla persona, en tipo de documento, está quemado, digámoslo así, es decir, dice cédula, NIP, pasaporte, cédula extranjería. Podríamos extraer esto a una tabla y hacer referencia por medio de llaves primaria y foránea. Es como un ejemplo de reestructuración de datos. Y finalmente ya la ingeniería hacia adelante. Es decir, después de que nosotros ya tenemos el estudio y todo lo referente al software que vamos a empezar a manipular, ya podemos organizar el plan de trabajo sobre el mismo, pues con el respectivo equipo que se esté trabajando. Como primer pregunta orientadora, tenemos cuál es la importancia de la reingeniería de un software ya existente. Esto es algo muy importante porque puede ocurrir en diferentes circunstancias que suelen ser comunes. Por ejemplo, una empresa tiene el software X, el cual está conformado por dos integrantes, pero el día de mañana sus dos integrantes se fueron de la empresa. No quedó nadie con conocimiento técnico del mismo, por lo que la empresa debe contratar nuevas personas y esas nuevas personas deben entrar a realizar ese proceso de reingeniería para comprender cómo funciona, cómo estaba creado y estructurado dicho software con el fin de entender y poder trabajar sobre el mismo. Entonces ese es como el campo de acción, un ejemplo del campo de acción en el que
es muy importante la reingeniería, ya que sin esta, sin seguir estos pasos que se han establecido, pues es muy difícil llegar a comprender un software desde cero sin ningún tipo de ayuda. Como segunda pregunta orientadora, tenemos la importancia de corregir o mejorar un software ya existente. Esto es algo muy importante y sobre todo actualmente porque la tecnología, el software, las tecnologías son temas que van actualizándose muy seguido. Es decir, las versiones que se manejan en el 2024 no van a ser las mismas que se manejen en el 2025 y así progresivamente. Entonces es muy importante que un software se encuentre corregido y mejorado a lo largo del tiempo. Como aquí se abarcan dos términos, vamos a tomar primero la corrección. Es decir, si tengo un software que me entregan, el cual tiene un módulo fallando, yo debo entrar a hacer la respectiva reingeniería y aquí surge esa importancia de corregir este software, porque si no sirve, pues básicamente es como no tener nada. Entonces ahí entra ese aspecto clave para esa importancia. Y por otra parte tenemos el mejorar. Entonces, si ya mis clientes no están satisfechos o no se cumple su satisfacción con la funcionalidad del módulo A, sino que ellos necesitan algo extra, pues se debe entrar a realizar dicha mejora para que el software cumpla las metas y cumpla los estándares que se requieren ante la competencia del mercado y que pues los clientes escojan dicho software para sus trabajos. Vamos a pasar ya un poco más puntual a los términos y el paso a paso. Primeramente, vamos a tener el paso a paso para mejorar o modificar un software existente. Lo primero que yo debo realizar, voy a hacer la respectiva explicación con un ejemplo de la vida real. Entonces, supongamos que yo entré a trabajar en Bancolombia y me entregaron un proyecto que es orientado a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, el cual no tiene personas asociadas. Es un software que quedó abandonado durante 2 años y nadie conoce al respecto. Yo debo ingresar junto al nuevo equipo que se esté contratando para identificar primeramente qué hay en el software, cómo se encuentra el software, qué recursos usa a nivel general, a nivel de tecnologías, a nivel de rendimiento, a nivel de recursos externos como bases de datos, como colas, como diferentes recursos que puedan usarse y poder detectar qué es lo que se debe hacer. Entonces ya en esta identificación, como paso posterior, vamos a entrar a la priorización. Ya en este caso, si seguimos un marco de trabajo ágil, como puede ser Scrum, Kanban, vamos a empezar con la priorización, es decir, en base a lo que se identificó, qué es lo más importante para trabajar, cuál va a ser el primer paso, el segundo, el tercero y el N. Después de que ya priorizamos, vamos a empezar con el respectivo diseño e implementación. Entonces vamos a empezar a diseñar la solución, a implementarla a nivel de código y de los recursos necesarios para posteriormente, como cuarto paso, probar. Entonces ahí ya se va a entrar a realizar las pruebas. Entran pruebas de todo tipo, de rendimiento a nivel de sobrecarga, de rendimiento en base de datos, a nivel de lógica, como son pruebas unitarias, etcétera. Después de que ya se probó el software, vamos a desplegar. Entonces vamos a realizar los despliegues a producción, a los ambientes necesarios según el plan a trabajar. Y finalmente, esto es un paso muy importante que se suele dejar a un lado, es mantener dicho software. Nosotros debemos encargarnos de que un software que sale a producción se encuentre siempre en mantenimiento, es decir, que siempre se encuentre trabajando sobre el mismo, no necesariamente modificando funcionalidades, sino que actualizando versiones, mejorando código, optimizando librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto aplica pues
tanto para una mejora como para una modificación en un software que ya existe. Para finalizar con el presente video, vamos a tomar los pasos para corregir un software ya existente. En este caso, únicamente va a cambiar un paso, que el paso que cambia es, ya no se va a priorizar, sino que se va a analizar. Entonces, seguimos primero con la identificación, es decir, en dónde ocurrió el error y todo lo necesario pues para conocer el software. Luego, en el análisis, se va a entrar con el equipo a tomar decisiones. Si vemos que es un error de negocio, entonces pues se puede tomar la conclusión de que se va a mapear un error específico para que el cliente contemple y tenga presente qué es lo que está ocurriendo. O si por el cambio es un error que no debería ocurrir, pues que el mismo se aplique la solución al mismo, pues en base a decisiones que se tomen en dicho análisis con el equipo. Y de ahí para adelante son exactamente los mismos pasos: diseño e implementación, probar, desplegar y mantener el software. Esa sería toda mi presentación. Muchísimas gracias por ver.